Hay personas que nunca han levantado su voz, nunca han demostrado su fuerza, nunca han necesitado amenazar a nadie, y aún así, cuando entran a una habitación, algo cambia. El aire se vuelve diferente, las miradas se desvían, los más poderosos se incomodan sin saber por qué. No es lo que han hecho, es lo que podrían hacer. El mundo no teme a lo que ya existe, el mundo teme a lo que aún no ha despertado. Un volcán dormido aterra más que una tormenta pasada. Un hombre que aún no ha usado todo lo que lleva dentro es la amenaza más silenciosa y más devastadora que puede existir sobre esta tierra. Yo, Maquiavelo, lo observé en príncipes, en guerreros, en hombres comunes que un día decidieron dejar de esconder lo que eran. Y ese día todo cambió para ellos. Antes de continuar, necesito saber, ¿desde qué región estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios y deja tu like, porque lo que viene ahora va a remover algo muy profundo dentro de ti. Tu potencial no es una promesa, es una advertencia. Existe una forma de poder que no se proclama. No viene en discursos, ni en títulos, ni en demostraciones públicas de fuerza. Es un poder que vive en silencio, que respira en cada gesto medido, en cada mirada que no se apresura, en cada pausa que se sostiene sin incomodidad. Es el poder del potencial no revelado y es, sin duda, la forma más aterradora de influencia que un ser humano puede poseer sobre otro. Piensa por un momento en las personas que más te han impresionado en la vida, no en los que gritaban más fuerte, no en los que presumían sus logros a cada instante. Piensa en aquellos que simplemente estaban, que no necesitaban demostrar nada, que llevaban en sus ojos una profundidad que no terminabas de entender. Esas personas te generaban algo que no sabías nombrar. Algo entre admiración y precaución, entre atracción y respeto. Lo que sentías no era otra cosa que el reconocimiento instintivo de un potencial enorme que aún no había sido completamente desplegado. Los seres humanos son criaturas profundamente intuitivas. Mucho antes de que la razón procese una situación, las emociones ya han tomado una decisión. Cuando alguien percibe en otro una capacidad latente, una inteligencia que aún no ha mostrado sus límites, una determinación que todavía no ha encontrado su mayor desafío, el cuerpo reacciona antes que la mente. Se activa una alerta primitiva, un reconocimiento de que frente a ese ser hay algo que no debe subestimarse. Y aquí reside el gran secreto que los débiles nunca comprenden. No eres temido por lo que has hecho, sino por lo que aún podrías hacer. No eres respetado por tus victorias pasadas, sino por la percepción de que tus victorias futuras son inevitables. El potencial es la amenaza más permanente porque no puede ser neutralizada. Una victoria puede ser igualada. Un logro puede ser superado. Pero un potencial ilimitado no tiene respuesta posible. No hay forma de competir contra alguien que todavía no ha mostrado de qué es capaz. Esta es la primera lección fundamental. La percepción de tu potencial es más poderosa que cualquier demostración de tu poder actual. Cuando alguien no sabe hasta dónde puedes llegar, no puede prepararse para enfrentarte. No puede calcular el riesgo. No puede establecer una estrategia contra algo que no tiene forma definida. Y lo indefinido siempre genera más temor que lo conocido. Los grandes estrategas de la historia entendieron esto con una claridad brutal. Guardaban sus mejores capacidades como se guarda el arma más devastadora. En reserva, visible apenas en sus contornos, suficiente para que el adversario la imaginara, insuficiente para que pudiera medirla. La imaginación del enemigo siempre construye una amenaza mayor que la realidad. Pero para que esa imaginación trabaje a tu favor, necesitas cultivar y proteger la percepción de tu potencial con la misma disciplina con la que un guerrero afila su espada.
El error más costoso que cometen los que buscan poder es el de mostrarlo todo demasiado pronto. En la necesidad de ser reconocidos, de sentir que sus capacidades son vistas y valoradas, lo revelan todo. Y en ese momento exacto, pierden su mayor ventaja. Porque cuando alguien puede medir exactamente hasta dónde llegas, también puede calcular cómo detenerte. La transparencia total es una forma de debilidad disfrazada de honestidad. El potencial oculto, en cambio, es una presencia que se siente sin que pueda ser definida. Es la sombra que precede a la tormenta. Es el silencio antes de que algo grande suceda. Y las personas, por naturaleza, temen lo que no pueden anticipar ni controlar. Temen la tormenta que no saben cuándo llegará. Temen el silencio que no saben qué anuncia. Temen al hombre que no saben hasta dónde puede llegar. Comenta ahora desde qué país o ciudad estás siguiendo este contenido, porque quiero saber qué tan lejos llega esta enseñanza. Y mientras lo haces, guarda esto en lo más profundo de tu mente. El día que dejes de sentir la necesidad de demostrar quién eres, ese día comenzarás a ser verdaderamente temido. No por lo que muestras, sino por todo lo que guardas. La contenencia estratégica no es debilidad. Es la expresión más sofisticada de la inteligencia táctica. Es saber que tu potencial es tu activo más valioso y que los activos más valiosos no se exhiben en el mercado común. Se guardan, se protegen, se revelan solo cuando el momento exige el máximo impacto, y ese momento, cuando finalmente llega, cambia todo. Porque nadie estaba preparado para lo que eres capaz de ser. Para entender cómo construir una presencia que genere temor sin necesidad de actos violentos ni palabras intimidantes, primero debes comprender la estructura interna de lo que llamamos potencial invisible. No se trata de una cualidad mística ni de un don reservado para los elegidos. Se trata de una arquitectura deliberada, construida ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, en el espacio íntimo de quien decide convertirse en algo que el mundo aún no ha visto. El potencial invisible tiene 3 pilares fundamentales. El primero es la profundidad interna. El segundo es la disciplina de la reserva. El tercero es la coherencia silenciosa. Quien logra sostener estos 3 pilares simultáneamente se convierte en una figura que genera una influencia gravitacional sobre los que le rodean. No necesita reclamar respeto. El respeto llega porque la percepción de su capacidad hace imposible ignorarle. La profundidad interna es lo que diferencia a un hombre de sustancia de uno de apariencia. En el mundo superficial que habitamos, donde la mayoría construye su identidad en capas de imagen y proyección externa, aquel que ha desarrollado una vida interior rica, compleja y poderosa se destaca con una fuerza que no puede ser fabricada. La profundidad interna se construye en el silencio, en las horas de estudio cuando nadie mira, en la reflexión honesta sobre los propios errores y limitaciones, en la voluntad de conocerse con una brutalidad que la mayoría evita porque duele. Cuando alguien ha pasado por ese proceso, cuando ha descendido a las partes más incómodas de sí mismo y ha salido transformado, algo en su presencia lo evidencia sin necesidad de anunciarlo. Hay una solidez en sus palabras, una firmeza en su mirada, una calma que no es pasividad sino control. Los que le rodean perciben esa solidez y reconocen instintivamente que están frente a alguien que no puede ser fácilmente manipulado, confundido ni derribado. Y eso genera una mezcla poderosa de respeto y precaución. El segundo pilar, la disciplina de la reserva, es quizás el más difícil de sostener en una era que premia la exposición constante. Vivimos en un tiempo donde el instinto es mostrarlo todo, compartirlo todo, anunciarlo todo. Cada logro, cada capacidad, cada victoria debe ser transmitida al mundo de inmediato.
Y en esa compulsión por ser vistos, los seres humanos cometen el error estratégico más grave posible. Agotan su misterio. El misterio es poder. La reserva genera magnetismo. Cuando no puedes predecir completamente a alguien, cuando hay dimensiones de esa persona que permanecen sin revelar, te encuentras en una posición de fascinación involuntaria. Tu mente trabaja para completar el rompecabezas, para entender, para anticipar. Y mientras tu mente trabaja en esa dirección, la persona que guarda el misterio tiene una influencia sobre ti que ninguna demostración directa podría generar. Practica la disciplina de la reserva en cada aspecto de tu vida. No expliques tus planes antes de ejecutarlos. No justifiques tus decisiones ante quienes no te las pidieron. No reveles tus capacidades completas en cada interacción. Que las personas siempre sientan que han visto solo una parte de lo que eres, que hay más, mucho más, que todavía no han tenido el privilegio de presenciar. El tercer pilar, la coherencia silenciosa, es la prueba de que los dos anteriores son genuinos y no solo estrategias de imagen. La coherencia silenciosa significa que tus acciones, incluso las que nadie ve, están alineadas con la persona que eres en público. Significa que cuando estás solo, cuando no hay audiencia, cuando no hay beneficio inmediato, sigues siendo la misma figura de disciplina y determinación. Esa coherencia genera una integridad estructural que las personas perciben sin poder explicar exactamente por qué confían en ti o por qué te temen. Dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy, porque esta filosofía necesita llegar a cada rincón donde haya alguien dispuesto a despertar su potencial verdadero. La arquitectura del potencial invisible no se construye en un día. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de elecciones difíciles tomadas en la oscuridad, de renuncias dolorosas a la validación inmediata en nombre de algo más grande y más duradero. Pero cuando esa arquitectura está completa, cuando esos tres pilares se sostienen con solidez, el efecto sobre el entorno es inevitable. Las personas sienten que están frente a algo mayor que ellas. Y esa sensación, ese reconocimiento visceral de la grandeza contenida, es el fundamento de toda influencia verdadera y duradera. Ninguna metáfora captura mejor la naturaleza del potencial no desplegado que la imagen de un volcán dormido. Una montaña de apariencia serena, cubierta quizás de vegetación, que parece inofensiva a los ojos del observador casual. Pero bajo esa superficie de calma, existe una energía de una magnitud que puede redefinir el paisaje completo. Y precisamente porque todos saben lo que guarda en su interior, nadie construye ciudades sobre su cráter, nadie juega con su silencio, nadie confunde su quietud con debilidad. Esta es la imagen que debes construir de ti mismo en la mente de los que te rodean, no la del volcán en erupción constante que quema todo a su paso, pero que también agota su energía y se vuelve predecible, sino la del volcán dormido que podría despertar en cualquier momento. La amenaza permanente de lo que podrías hacer si fuera necesario. Los hombres que entienden este principio nunca necesitan demostrar su poder en las situaciones pequeñas. En las discusiones triviales permanecen en calma. En los conflictos menores ceden con elegancia. En las provocaciones diseñadas para desestabilizarlos responden con una ecuanimidad que confunde y atemoriza más que cualquier explosión de ira. Porque cada vez que no reaccionan como se esperaba, cada vez que contienen lo que claramente podrían soltar, están enviando un mensaje más poderoso que el de quien explota sin control. El mensaje es este: tengo la capacidad de responder con una fuerza devastadora y elijo no hacerlo. Por ahora, esa elección consciente de contención
Cuando es percibida como elección y no como incapacidad, genera un respeto y un temor que ninguna demostración de violencia podría igualar. Porque la violencia tiene límites conocidos. La contención elegida sugiere una profundidad de capacidad que no tiene límite visible. Observa a los negociadores más efectivos del mundo. Observa a los líderes que han durado más tiempo en el poder. Observa a los estrategas que han ganado las batallas más complejas. Encontrarás en todos ellos este patrón: la capacidad de contener, de esperar, de no gastar su energía más poderosa en los conflictos menores, reservándola para el momento en que su uso cambiará todo de manera definitiva. Este es un arte que requiere un nivel de autodominio que muy pocos están dispuestos a cultivar, porque el instinto humano empuja hacia la reacción inmediata, hacia la defensa del ego en cada pequeña batalla, hacia la necesidad de demostrar que no se puede pisar sin consecuencias. Pero quienes sucumben a ese instinto gastan una energía que debería estar guardada para los momentos que realmente importan, y al mismo tiempo revelan sus capacidades y sus límites en situaciones que no merecían esa revelación. El volcán dormido tiene paciencia geológica, no se apresura. No necesita demostrar nada en el corto plazo. Sabe con una certeza que va más allá del pensamiento consciente que su momento llegará. Y cuando llegue, no habrá necesidad de explicar nada. Las consecuencias hablarán con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y cuéntanos si alguna vez has sentido esa energía volcánica dentro de ti, esperando el momento correcto para manifestarse. Cultivar la energía del volcán dormido en tu vida diaria significa desarrollar la práctica de la evaluación estratégica antes de cada respuesta. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿merece esta situación que muestre lo que tengo? ¿Cambiará algo importante si demuestro aquí mi capacidad? ¿O es más poderoso guardar la reserva y permitir que el misterio de mi potencial haga el trabajo por mí? La mayoría de las veces, la respuesta correcta es guardar, es contener, es permitir que el silencio y la calma hagan lo que la fuerza no necesita hacer todavía. Y con cada acto de contención estratégica, con cada vez que eliges no explotar cuando podrías hacerlo, depositas una cuota más en la cuenta del miedo y el respeto que los demás sienten por ti. Esa cuenta no tiene intereses ordinarios, crece de manera exponencial, y un día, sin que hayas hecho nada extraordinario aparentemente, te darás cuenta de que las personas a tu alrededor te tratan con una deferencia que antes no existía, que piensan 2 veces antes de cruzarte, que consideran tus palabras con un peso que antes no tenían. Ese día entenderás en carne propia lo que significa ser temido no por lo que eres, sino por lo que podrías ser. Para usar el potencial como herramienta de influencia con verdadera maestría, necesitas comprender en profundidad la psicología de aquellos que lo perciben y reaccionan ante él. Porque el temor al potencial ajeno no es una respuesta uniforme. Toma diferentes formas dependiendo del carácter, las inseguridades y la posición de quien lo experimenta. Y entender esas formas te permite navegar las relaciones humanas con una precisión quirúrgica. El primer tipo de respuesta al potencial ajeno es la hostilidad encubierta. Son las personas que reconocen en ti una capacidad que las amenaza directamente, que perciben que tu crecimiento puede significar su desplazamiento o su disminución relativa, y que responden con una oposición que raramente es directa y abierta. Porque la hostilidad abierta reconocería tu poder, y eso es lo último que quieren hacer. Entonces sabotean sutilmente. Minimizan tus logros en las conversaciones, siembran dudas sobre tu carácter o tus intenciones, bloquean oportunidades
antes de que puedas acceder a ellas. Reconocer este patrón es vital. Cuando alguien que aparentemente no tiene razón para estar en conflicto contigo se comporta con una oposición persistente y disimulada, es muy probable que sea una respuesta al potencial que percibe en ti. Y la forma correcta de responder no es la confrontación directa, que legitimaría su miedo y los uniría en una batalla que no necesitas librar. La respuesta correcta es continuar creciendo con una constancia imperturbable, sin desviar energía hacia la batalla con ellos, hasta que tu posición sea tan sólida que su hostilidad se vuelva irrelevante. El segundo tipo de respuesta es la atracción compulsiva. Son las personas que se ven irresistiblemente atraídas por quienes perciben como poseedores de un gran potencial no revelado. Esta atracción tiene raíces evolutivas profundas. Los seres humanos buscan instintivamente asociarse con quienes perciben como capaces de ascender, de cambiar circunstancias, de generar resultados extraordinarios. El potencial visible activa en estas personas una especie de apuesta sobre el futuro. Si me asocio con este ser ahora, antes de que su potencial se despliegue completamente, seré parte de algo grande. Entender esta dinámica te permite atraer a las personas correctas en el momento correcto. No a través de la manipulación, sino a través del cultivo genuino de tu potencial y de la proyección estratégica de que hay más en ti que lo que ya han visto. Las asociaciones más valiosas de la historia, las alianzas que cambiaron el curso de imperios y organizaciones, frecuentemente comenzaron porque alguien percibió el potencial de otro antes de que el mundo lo reconociera y tuvo la inteligencia de posicionarse junto a esa persona en el momento preciso. El tercer tipo de respuesta es la parálisis admirativa. Son quienes, ante la percepción de un potencial superior, se bloquean. No pueden competir, no pueden atacar, no pueden ignorar. Simplemente se detienen, se retiran, dejan el campo libre. Esta respuesta es la más favorable para ti en términos de competencia directa, pero también es la que debes manejar con mayor cuidado si necesitas su colaboración activa. Porque alguien paralizado por admiración tampoco actúa en tu beneficio. Solo observa. Deja tu comentario ahora mismo diciéndonos desde qué rincón del mundo nos sigues y cuéntanos cuál de estos tres tipos de personas has encontrado más frecuentemente en tu camino. El cuarto tipo de respuesta, y quizás el más complejo, es la imitación ansiosa. Son quienes, percibiendo tu potencial, intentan copiarlo. Copian tus comportamientos, tus palabras, tu estilo. Intentan apropiar tu esencia. Esta forma de respuesta es, en realidad, la confirmación más transparente del poder de tu potencial. Nadie imita a quien considera irrelevante. La imitación es la forma más honesta de reconocimiento, pero también representa un desafío. Si tu potencial descansa solo en comportamientos y apariencias copiables, puede ser diluido por la imitación masiva. Por eso la profundidad interna de la que hablamos anteriormente es tan crítica. Lo que vive en las capas más hondas de tu carácter, lo que ha sido forjado por experiencias únicas, por reflexiones imposibles de transferir, por decisiones tomadas en la soledad de momentos que nadie más vivió, eso no puede ser imitado. Puede ser admirado, pero no replicado. Y es ahí donde reside tu ventaja más duradera. Existe un arte sutil y extraordinariamente poderoso que consiste en hacer que las personas perciban la magnitud de tu potencial sin que tú hayas dicho una sola palabra sobre él. Sin anuncios, sin demostraciones, sin campañas de imagen. Es el arte de la presencia significativa y dominarlo te coloca en una categoría de influencia que la mayoría de los seres humanos nunca alcanza porque nunca comprende que existe. La primera técnica de este arte es la economía del lenguaje.
Las personas que hablan menos de lo que saben crean automáticamente la impresión de que lo que guardan en silencio supera lo que han dicho. Y si lo que han dicho ya era notable, la imaginación del oyente construye un almacén interno de conocimiento y capacidad de dimensiones insondables. En el mundo actual, donde cada persona compite por el tiempo de atención ajeno con una avalancha de palabras, el que habla poco y con precisión emerge como una figura de una autoridad que los más locuaces no pueden competir. Practica hablar solo cuando tienes algo que añade valor real a la conversación, cuando ya has pensado completamente lo que vas a decir, cuando cada palabra que seleccionas es la más precisa disponible para expresar lo que necesitas expresar. Esa disciplina, en principio incómoda en una cultura del ruido constante, genera una reputación de profundidad y exactitud que se acumula con cada interacción. La segunda técnica es la selección estratégica de los momentos para actuar. No respondas a cada provocación, no intervengas en cada debate, no demuestres tu capacidad en cada oportunidad que se presente. Espera los momentos en que tu intervención tendrá el máximo impacto, los momentos en que el problema es genuinamente difícil, cuando los demás han intentado y fallado, cuando la situación requiere exactamente el tipo de capacidad que tú posees en abundancia. Actúa entonces, y la efectividad de tu acción en ese momento, contrastada con la ineficacia previa de todos los demás, quedará grabada en la memoria colectiva de los presentes, de una manera que ninguna demostración en un contexto ordinario podría lograr. La tercera técnica es el manejo del lenguaje corporal desde la perspectiva del potencial contenido. El cuerpo de alguien que tiene un potencial enorme, pero que no necesita demostrarlo, tiene características reconocibles. Se mueve sin urgencia. Ocupa el espacio sin disculpas, pero sin agresión. Mantiene el contacto visual con una comodidad que no busca dominar, sino que simplemente no evade. No gesticula en exceso, porque los gestos excesivos son una forma de compensar la falta de sustancia en las palabras. Hay una economía en cada movimiento que comunica control y capacidad. Observa en los comentarios cuántos de los que nos siguen desde distintas partes del mundo ya practican estas técnicas de manera instintiva. Y cuéntanos desde dónde nos ves tú hoy. La cuarta técnica es la construcción deliberada de un historial de promesas cumplidas. Nada genera la percepción de potencial futuro como un registro consistente de que lo que dijiste que harías, lo hiciste, que los compromisos que asumiste, los honraste, que las predicciones que hiciste sobre ti mismo se cumplieron. Ese historial crea en la mente de quienes te conocen una expectativa de que lo que aún no has prometido ni demostrado también llegará. Y esa expectativa es la definición exacta de la percepción de potencial. La quinta técnica es quizás la más contraintuitiva, la disposición a reconocer honestamente lo que aún no sabes o no has logrado. En una cultura que premia la apariencia de omnisciencia, quien reconoce con serenidad sus límites actuales, comunica una confianza en su potencial de crecimiento que ninguna pretensión de saber todo puede replicar. Dice implícitamente: estoy en este punto ahora y soy completamente honesto sobre ello, porque sé con certeza absoluta que en el futuro estaré mucho más allá. Esa honestidad sobre el presente, combinada con la insinuación de un futuro inevitable, es una de las formas más poderosas de comunicar potencial sin proclamarlo. Hasta ahora hemos hablado del poder que el potencial genera cuando es cultivado con inteligencia y disciplina. Pero hay una cara de esta moneda que no puede ser ignorada, una cara oscura y dolorosa que muchos evitan mirar directamente porque lo que ven en ella los incomoda demasiado.
El precio brutal, irreversible y acumulativo de vivir por debajo de tu potencial. No existe un castigo más silencioso y más devastador que el de saber, en algún rincón honesto de tu conciencia, que eres capaz de más y que no lo estás haciendo. No es un castigo que venga de afuera, no lo impone ningún juez ni ninguna autoridad. Es interior, constante, y se acumula con el paso del tiempo como una deuda que genera intereses compuestos. Cada día que pasa sin que decidas activar lo que llevas dentro es un día que esa deuda crece. Y hay un momento que no tiene una fecha marcada en ningún calendario, pero que llega inevitablemente, en que el peso de esa deuda se vuelve aplastante. Es el momento en que miras atrás y ves no los fracasos que enfrentaste, sino las posibilidades que nunca intentaste. No las batallas que perdiste, sino las que nunca libraste por miedo. No los sueños que se derrumbaron, sino los que ni siquiera te permitiste soñar, porque ya habías decidido inconscientemente que no eras suficiente para merecer su realización. Ese momento es la definición funcional del arrepentimiento. Y el arrepentimiento por lo que no hiciste, por lo que no intentaste, por el potencial que no activaste, es infinitamente más corrosivo que el arrepentimiento por los errores y fracasos que vinieron de haberlo intentado. Porque en los fracasos hay dignidad, hay aprendizaje, hay la certeza de que lo intentaste, pero en el potencial no despertado hay solo el vacío de lo que pudo haber sido y nunca fue. La razón por la que la mayoría de las personas no despiertan su potencial no es la falta de capacidad, no es la falta de oportunidades, aunque eso es lo que se cuentan a sí mismos, es el miedo, un miedo específico y particularmente paralizante, el miedo a descubrir que incluso dando el máximo, intentando con todo, no sea suficiente. Porque mientras no lo intentas, puedes mantener la narrativa confortante de que podrías haberlo logrado si hubieras querido. El potencial no probado es una coartada perfecta, una forma de preservar la autoestima sin exponerse al riesgo del fracaso real. Escríbenos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas hoy y dinos honestamente, ¿hay algo que sabes que podrías hacer y que todavía no has comenzado? Pero esa coartada tiene un costo que se paga con la vida misma. Porque una vida vivida dentro de los límites del miedo, por más cómoda que sea, por más que evite el dolor del fracaso, es una vida que no alcanza su forma completa. Es como una escultura que permanece atrapada dentro del mármol, porque el escultor tuvo miedo de levantar el cincel. La piedra estaba allí, la figura estaba dentro, pero nunca fue liberada. El universo tiene una ironía cruel para quienes eligen no despertar su potencial. Los hace cómplices del temor de los mediocres. Porque el que vive por debajo de lo que puede no amenaza a nadie, no genera incomodidad en los que eligieron la mediocridad. No es un espejo que les recuerda lo que ellos también podrían ser, pero no son. Y entonces es aceptado, integrado, celebrado incluso, en la comunidad de los que nunca intentaron volar. Una comunidad confortable, pero que tiene muros que se hacen más angostos con cada año que pasa. Despertar tu potencial te costará esa comodidad. Te costará algunos vínculos que no podían sostenerse cuando comenzaste a crecer. Te costará la coartada de que podrías, si quisieras, pero a cambio te dará algo que no tiene precio, la certeza de que estás siendo lo que puedes ser. Y esa certeza, esa alineación entre capacidad y acción, es la base de una vida que genera temor en los que eligieron quedarse y admiración en los que tuvieron el valor de ir más lejos. Hay una paradoja profunda y reveladora en la relación entre el potencial y el miedo. Con frecuencia, las personas de tu entorno temen tu potencial más de lo que tú mismo lo has reconocido y abrazado.
Ven en ti capacidades que tú has normalizado o subestimado. Perciben una amenaza en lo que tú consideras simplemente parte de quien eres. Y esa brecha entre su percepción y tu autopercepción es tanto una fuente de poder como una trampa peligrosa si no la entiendes correctamente. La trampa funciona de esta manera. Las personas que temen tu potencial frecuentemente tienen un interés directo en que tú no lo reconozcas. Porque si no lo reconoces, no lo activas. Si no lo activas, permanece dormido. Y ellos pueden continuar en sus posiciones sin la amenaza de ser desplazados o superados. Entonces, consciente o inconscientemente, trabajan para mantenerte en la ignorancia de tu propia magnitud. Te presentan una imagen de ti mismo disminuida. Señalan tus debilidades con precisión selectiva mientras ignoran sistemáticamente tus fortalezas. Normalizan tu grandeza cuando asoma para que no la veas como algo excepcional. Este es uno de los mecanismos de control social más efectivos y menos discutidos que existen. No se habla de él en los libros de autoayuda porque es incómodo nombrarlo directamente. Hay personas en tu vida que se benefician de que no seas todo lo que puedes ser. Y no necesariamente son maliciosas en el sentido consciente. Pueden amarte genuinamente y aún así ejercer esta influencia de manera involuntaria. Porque el miedo al cambio en una relación, el miedo a ser dejado atrás, el miedo a que tu crecimiento los haga sentir inadecuados, son motivaciones que operan bajo el umbral de la conciencia. Reconocer esto no significa desconfiar de todos ni vivir en paranoia. Significa desarrollar la capacidad de distinguir entre quienes genuinamente te apoyan en tu crecimiento, quienes te lo obstaculizan por sus propios miedos, y quienes permanecen neutrales porque tu destino simplemente no les afecta. Y entre estas categorías, dedicar tu energía de manera proporcionada a la utilidad de cada una para tu camino. Deja en los comentarios tu ciudad o país de origen y cuéntanos si alguna vez has sentido que alguien cercano a ti tenía más fe en tu potencial que tú mismo, o si por el contrario has percibido que alguien trabajaba para que no lo vieras. Los mentores verdaderos, los aliados genuinos, los amigos que te hacen crecer, tienen una característica común. Te muestran tu potencial sin inflar ni disminuir. Te confrontan con lo que puedes ser de una manera que incomoda pero que ilumina. No te adulan porque la adulación ciega. No te destruyen porque la destrucción paraliza. Te presentan una imagen honesta y exigente de lo que eres capaz y luego te acompañan en el proceso de hacerlo real. Esas personas son raras, son un tesoro que muy pocos encuentran y menos aún reconocen cuando aparece frente a ellos. Porque la verdad sobre el potencial propio, cuando viene de alguien que genuinamente lo ve, puede ser aterradora, puede generar resistencia. Puede activar todos los mecanismos de defensa construidos en años de subestimación propia. Pero si tienes la valentía de escucharla y de dejar que penetre más allá de esos mecanismos, lo que encuentra al llegar al centro de quien eres puede cambiar el curso completo de tu vida. Y también existe otra categoría de personas que temen tu potencial. Los que están exactamente donde tú podrías estar si activaras lo que llevas dentro. Los que ya llegaron a un nivel que tú aún no has alcanzado. Para estos, tu potencial sin despertar es una amenaza latente que prefieren mantener dormida. Para estos, cada paso que das hacia tu capacidad máxima los obliga a trabajar más duro para mantener la distancia. No te odian, te temen, y ese temor, si sabes leerlo, es una de las brújulas más precisas que existen para saber que estás en el camino correcto. Existe una transformación particular, un tipo de cambio en el ser humano que genera en los que la presencian una combinación de asombro, respeto y temor que ninguna demostración de fuerza física podría igualar. Es la transformación que ocurre cuando alguien decide, en un momento de claridad absoluta,
dejar de ser lo que era y comenzar a ser lo que puede ser. No con grandilocuencia, no con anuncios, no con declaraciones públicas de cambio, simplemente cambiando, silenciosamente, con una determinación que los que conviven con esa persona perciben en su actitud, en sus palabras, en el nuevo peso de su presencia. Esta transformación es aterradora para los que la presencian por una razón específica. Destruye la narrativa que tenían sobre esa persona. Y los seres humanos construimos narrativas sobre las personas que conocemos porque nos ayudan a predecir su comportamiento y a sentirnos seguros en la relación. Cuando alguien cambia genuinamente, cuando la narrativa que construimos sobre ellos se vuelve obsoleta, nos enfrentamos a la incomodidad de tener que conocer a alguien que ya creíamos conocer completamente. Para los que te subestimaban, tu transformación es particularmente disruptiva, porque su narrativa sobre ti era una delimitación. Y de repente, esa narrativa ya no sirve. De repente, necesitan recalibrar. De repente ven que la versión de ti que despreciaban no era tú, era la versión de ti que estaba por debajo de tu potencial. Y la nueva versión, la que emergió de la decisión de crecer sin disculpas, los confronta con todo lo que imaginaron que no podría ser. La transformación que genera temor sin violencia no se anuncia, no necesita anunciarse. Los resultados hablan con una elocuencia que los argumentos nunca alcanzan. Un año de trabajo silencioso y consistente en dirección a tu máxima capacidad produce cambios que son imposibles de ignorar para todos los que te rodean, y no porque hayas hecho algo espectacular necesariamente, sino porque la acumulación de cientos de decisiones correctas tomadas en privado, la suma de innumerables actos de disciplina que nadie vio, produce una persona diferente, una persona que se mueve distinto, que piensa distinto, que ocupa el espacio distinto. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o nación nos ves y dinos en qué etapa de tu propia transformación te encuentras ahora mismo. Esta transformación tiene fases. La primera es la más solitaria y la más difícil, la decisión interior que nadie más conoce todavía. El momento en que dices, en el silencio de tu propia mente, que ya no aceptarás vivir por debajo de lo que puedes ser. Esa decisión no cambia nada de inmediato. El mundo sigue igual. Las personas te tratan igual. Pero algo fundamental ha cambiado en la relación entre tú y tu potencial. Has decidido activarlo. Y esa decisión, aunque invisible al mundo, es el giro sobre el que todo lo demás eventualmente girará. La segunda fase es la de la acción consistente sin audiencia, el trabajo que se hace cuando nadie mira, cuando no hay reconocimiento inmediato, cuando los resultados todavía no son evidentes. Esta fase prueba la seriedad de la decisión tomada en la primera fase. Muchos deciden, pero pocos actúan en consecuencia cuando no hay validación externa. Los que sostienen la acción en el silencio de esta fase son los que eventualmente producen la transformación que asombra a los demás. La tercera fase es la de los primeros resultados visibles, el momento en que los que te rodean comienzan a notar que algo ha cambiado. Sus reacciones varían según el tipo que describimos anteriormente. Algunos se sienten amenazados, algunos se sienten atraídos, algunos se paralizan, pero todos notan. Y en ese reconocimiento colectivo de que has cambiado, hay una confirmación de que la transformación es real y que el potencial que activaste está produciendo exactamente los efectos que debería producir. Despertar el potencial es un logro. Sostenerlo como una presencia constante, como un arma siempre cargada, pero raramente descargada, es un arte que requiere un nivel de sofisticación mayor.
porque el potencial, como todo poder, tiene la tendencia natural a volverse visible cuando se usa frecuentemente, y al volverse completamente visible, pierde parte de su fuerza intimidatoria. El desafío del maestro no es solo despertar su potencial, sino mantenerlo en ese estado perpetuo de amenaza latente que es su forma más poderosa. Para sostener el potencial como arma permanente, el primer principio es el de la renovación constante. El potencial estático es potencial que envejece. Lo que generó temor y respeto hace 5 años puede ser ordinario hoy si no ha seguido creciendo. El mundo avanza, los contextos cambian. Las capacidades que antes eran extraordinarias se convierten en el nuevo estándar. Por eso el compromiso con el desarrollo propio no puede ser temporal ni estacional. Debe ser estructural. Una forma de vida que no tiene punto final. Esto no significa vivir en ansiedad de rendimiento constante. No significa compararse obsesivamente con los demás. Significa mantener una relación activa con tu propia capacidad, reconocer honestamente sus límites actuales y trabajar consistentemente para expandir esos límites. No porque alguien te lo exija, sino porque has entendido que tu potencial es un organismo vivo que crece cuando lo alimentas y se atrofia cuando lo abandonas. El segundo principio para sostener el potencial como arma permanente es la evolución estratégica de los dominios de capacidad. No basta con profundizar indefinidamente en un solo eje. Los seres más temibles en cualquier campo son aquellos que combinan una profundidad excepcional en su área principal, con una versatilidad inesperada en áreas complementarias. Esa combinación crea un perfil de capacidad que no puede ser anticipado ni neutralizado fácilmente. El estratega que también entiende de psicología, el artista que domina los números con precisión científica, el líder que puede moverse con igual efectividad en el mundo de las ideas abstractas y en el de la acción concreta. Estas combinaciones generan una presencia que parece estar siempre un paso más allá de donde el adversario espera encontrarla. Y lo que no puede ser anticipado, no puede ser neutralizado. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo sigues esta filosofía. Y cuéntanos también qué dominios de capacidad estás combinando en tu propia vida para crear un perfil que nadie pueda predecir completamente. El tercer principio es la gestión deliberada de los momentos de revelación. Cada vez que decides mostrar una capacidad que permanecía oculta, ese momento tiene un impacto, pero como todos los recursos, se devalúa con el uso excesivo. La sorpresa solo puede sorprender si no se convierte en un patrón predecible. Por eso, el maestro del potencial gestiona cuidadosamente cuándo, ante quién y en qué medida revela nuevas dimensiones de su capacidad. Esta gestión no es calculadora en el sentido frío de la palabra, es la aplicación de la sabiduría sobre el valor del misterio. Es entender que cada revelación es una inversión de capital simbólico que debe producir un retorno proporcional. Revelar una capacidad excepcional en un momento de bajo impacto es desperdiciar un activo que podría haber cambiado una situación crítica. Guardarla para el momento correcto es multiplicar su efecto exponencialmente. El cuarto y último principio de esta sección es quizás el más profundo. El potencial más temible es el que está respaldado por una voluntad inquebrantable. No basta con tener capacidades extraordinarias si en el momento de la verdad la voluntad falla. El mundo ha conocido personas enormemente dotadas que no llegaron a ningún lado porque su voluntad no estaba a la altura de su talento. Y ha conocido personas de talentos modestos que llegaron más lejos de lo que nadie hubiera anticipado porque su voluntad era de una consistencia y una dureza que compensaba cualquier déficit
en otros aspectos. La voluntad inquebrantable es el fondo sobre el que todo el potencial descansa. Es la garantía de que las capacidades serán usadas cuando sea necesario, independientemente del costo, independientemente de la incomodidad, independientemente del miedo. Y esa garantía, cuando las personas la perciben en ti, es quizás la fuente más profunda de temor que un ser humano puede generar en otro. Llegamos al final de este recorrido por las profundidades del potencial y el poder que genera cuando es comprendido y activado con inteligencia. Y quiero cerrar no con una abstracción filosófica, sino con algo que toca directamente la vida de quien está escuchando estas palabras en este momento, en este día específico, desde cualquier rincón del mundo en que se encuentre. Hay un día particular que existe en la vida de cada ser humano, que puede ser el día más importante de su historia. No es el día en que nació, no es el día en que obtuvo su primer gran logro, no es el día en que el mundo lo reconoció. Es el día en que decidió, con plena conciencia y plena responsabilidad, ser exactamente lo que puede ser, sin limitaciones autoimpuestas, sin el permiso de nadie, sin esperar las condiciones perfectas que nunca llegan. Ese día, y solo ese día, el potencial deja de ser una posibilidad y comienza a ser un destino. Ese día puede ser hoy, puede ser este momento exacto, mientras estas palabras resuenan en algún lugar dentro de ti, donde la verdad llega sin filtros. Porque el potencial no tiene una fecha de caducidad, pero sí tiene una ventana óptima. Y esa ventana es siempre el presente. El pasado ya decidió lo que fue. El futuro todavía no existe. Pero el presente, este instante que respiras ahora mismo, es el único territorio donde la decisión de despertar lo que eres puede tomarse y convertirse en acción. Las personas que te rodean ya perciben algo en ti, algo que quizás tú mismo no has terminado de ver. Una capacidad que incomoda a algunos, que fascina a otros, que genera en los más perspicaces una mezcla de expectativa y temor por lo que podría suceder cuando finalmente decidas usarla completamente. Esa percepción que tienen sobre ti, esa intuición colectiva de que hay algo más en ti de lo que has mostrado hasta ahora, es la confirmación externa de una verdad interna que no necesitas que nadie confirme, pero que es hermoso que se manifieste. No te temen por quien eres hoy. Te temen por lo que podrías ser mañana, por la versión de ti que todavía no ha aparecido completamente, pero cuya presencia ya se siente en el aire cuando entras a una habitación, por el alcance de lo que podrías construir, influenciar, transformar, cuando decidas finalmente quitar todos los frenos y funcionar a la capacidad completa que llevas dentro. Escríbenos ahora en los comentarios desde dónde nos ves, tu ciudad, tu país, tu región del mundo, porque quiero saber hasta dónde llegó esta filosofía y quiero que seas parte del registro de todas las personas en el mundo que en este día decidieron no seguir viviendo por debajo de su potencial. La historia no recuerda a los que tuvieron el potencial, la historia recuerda a los que lo activaron. La historia recuerda a los que decidieron un día, sin garantías, sin aplausos previos, sin la certeza del éxito, que el costo de no intentarlo era mayor que el costo de fallar. Esos son los nombres que perduran. Esas son las vidas que se convierten en leyenda. No porque fueron perfectas, no porque nunca cayeron, sino porque eligieron levantarse y volver a intentar con todo lo que tenían, cada vez hasta que lo que eran capaces de ser se convirtió en lo que el mundo recordaría para siempre. El potencial es la amenaza más silenciosa que existe, pero también es el regalo más extraordinario que cualquier ser humano puede recibir. Y tú lo tienes. La pregunta no es si existe, la pregunta es si tendrás el valor de despertarlo por completo.
de sostenerlo con disciplina, de usarlo con la inteligencia de quien sabe que no necesita demostrar nada a nadie, sino solo ser, sin excusas, sin límites autoimpuestos, exactamente lo que puede ser. Ese día, el día en que lo decidas, algo cambiará para siempre, no solo para ti, para todos los que tienen el privilegio de estar cerca de ti cuando tu potencial finalmente despierte en su totalidad. Porque la grandeza verdadera no se guarda solo para el que la posee, se irradia, transforma, eleva a los que tienen la valentía de estar cerca de ella y de permitir que su luz les muestre el camino hacia la suya propia. Ese día puede ser hoy, ese día puede ser ahora mismo.